Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que dictarán las profesoras Carla Serrano y María Fernanda Inneco, quienes nos hablarán sobre la violencia intrafamiliar centrada en niños y adolescentes. Esta primera conferencia se ofrece en el marco de la presentación de nuestro nuevo programa de actualización profesional en Derecho y Violencia Intrafamiliar, del cual les hablaré más tarde. La profesora Carla Serrano Naveda es socióloga, especialista en Derecho de Familia y del Niño, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, secretaria general de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes y profesora ancla de nuestro programa en materia de familia, niños y adolescentes. Por su parte, la profesora María Fernanda Inneco es defensora de niños, niñas y adolescentes del municipio Libertador, abogada cum laude, especialista en Derecho de Familia y del Niño, mención cum laude, y es profesora de prácticas, clínica jurídica y derecho civil en nuestra universidad. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, las profesoras Serrano e Inneco nos presentarán sus exposiciones y luego responderán sus preguntas e inquietudes. Para esta dinámica final de preguntas y respuestas, los invitamos a formular sus preguntas y sus comentarios a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Usar esa sección y no el chat nos permitirá a nosotros responder de manera más eficiente sus planteamientos. Agradecemos también la compañía de la profesora Ana Fina Vargas. La profesora Vargas es la directora de la Oficina Técnica de Posgrado y ella nos estará apoyando como anfitriona de la sesión y también compartirá con nosotros información relevante sobre nuestra oferta académica a través del chat. Agradecemos vuestra asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Los dejo en compañía de las profesoras Carla Serrano y María Fernanda Inneco. Muy buenas tardes. Muchísimas ¿Tengo el micrófono abierto o lo tengo cerrado? No, está abierto. Sí, profesora, la escuchamos bien. Perdón, repito entonces. Muy Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias al posgrado de Derecho de la UCAP por esta invitación. Que un viernes en la tarde estemos acá, lo interpreto como una muy buena señal porque definitivamente estos son temas que son difíciles, son temas que son duros y ver que hay personas a esta hora acá conectadas, algunas incluso colegas de trabajo con las que día a día estamos bregando estos derroteros, la verdad es que es alentador. Además, les cuento que cuando el profesor Pompilio me hace la llamada para planificar la actividad y empezamos a ver en agenda cuál pudiera ser la fecha tentativa, la fecha idónea, nos pareció que este viernes, antes de la fecha que se celebra, entre comillas, celebra en Venezuela, el Día de los Niños nos parecía propicia porque de alguna manera eso ratifica el compromiso que tiene la Universidad Católica Andrés Bello, ese compromiso social con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de los cuales damos fe con el trabajo que venimos haciendo en el instituto, en la línea de investigación, en clínicas jurídicas, en la atención de casos y en otras unidades que forman parte de la universidad, en donde cada uno de nosotros pone su grano de arena. No hay dudas de que esta es una fecha muy difícil, realmente es una época, un momento histórico muy difícil para los niños y para las niñas de Venezuela.
Es una época en donde hasta las cuestiones más sencillas y más elementales como comerse un helado, comerse un caramelo o salir a pasear se han convertido en desafíos gigantescos, incluso por situaciones que estábamos viviendo antes de la pandemia y que se han exacerbado con este fenómeno, visto el confinamiento al que nos hemos visto la mayoría de nosotros sujetos como medida sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, sobre la violencia se ha hablado mucho, se ha discutido mucho, se ha escrito mucho. Hay momentos en que uno siente que la batalla contra la violencia la tiene perdida, porque realmente la violencia es viral, es expansiva, es muy contagiosa. Se dan pequeños pasos, avanzamos metros o centímetros y de repente hay fenómenos o momentos que se desatan, olas en donde más bien retrocedemos, ¿no? Entonces, yo diría que no conozco un colega ni dentro ni fuera de Venezuela que en este momento no esté preocupado y ocupado tratando de hacer aportes para contener el incremento de las distintas manifestaciones de la violencia contra los niños. En la tarde de hoy nos vamos a centrar en entornos familiares, pero la verdad es que el fenómeno de la violencia contra los niños, y en el caso venezolano, tiene muchísimas caras, muchísimas manifestaciones, muchísimos ámbitos en los que está aconteciendo, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño nos subraya distintos aspectos del concepto de la violencia, porque además no debemos atender solo a aquellas formas de perjuicio o de abuso que se manifiestan en lo físico, en la piel, en los moretones, en el rostro, sino también esa violencia que puede ser mental, que puede ser a través del descuido, que también se expresa a través del trato negligente, de los malos tratos, incluso hasta llegar al abuso sexual, ¿no? Para todas las personas que formamos parte, que vivimos en Venezuela y que vivimos la cotidianidad y trabajamos en distintos temas, sabemos que los datos en Venezuela son escurridizos, son invisibilizados. En algunos casos la propaganda pretende acallar la realidad y no mostrar lo que de verdad está pasando. Pero bueno, ahí estamos distintas organizaciones, distintas personas haciendo los esfuerzos por mostrar lo que está ocurriendo. Entonces sabemos que en este contexto de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, aproximadamente desde el 2015, 2016, que ha sido un proceso lento pero sostenido, que al final ha sido omnicomprensivo porque nos ha abarcado todos los ámbitos, ¿no? Sabemos que en este contexto de emergencia más confinamiento por COVID, los hogares, las familias no han contado con el apoyo debido en cuanto a servicios para atender graves situaciones producto de las carencias económicas, de la falta de alimentos, de las fallas terribles que tenemos en cuanto a servicios básicos como agua potable, gas doméstico, electricidad, etcétera. Todo este marcado deterioro de las condiciones de vida, de las pérdidas de ingresos, de la hiperinflación, y pudiéramos seguir listando, son todos factores que han exacerbado los conflictos familiares, han disparado las tensiones de la convivencia en la casa. Y entonces aquí es muy importante tener en cuenta que además la estructura familiar venezolana por lo general suele ser la de mujeres, en la mayoría de los casos, mujeres jefes de hogar, que solas tienen la responsabilidad de la manutención, ¿no? En un buen porcentaje de los hogares. Entonces aquí tenemos como un primer dato macro de contexto en donde la pobreza es un factor de riesgo que se correlaciona y nos hace entender que el fenómeno de la violencia puede crecer, se puede exacerbar. Si tenemos además inseguridad alimentaria, condiciones de vida indignas, fenómenos de migración forzada, separación familiar, etcétera, todo esto es un caldo de cultivo idóneo para que los niños, digamos como un eslabón vulnerable y débil en esta cadena,
sufran las peores consecuencias de este tipo de variables y de factores que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, en este esfuerzo por entender la realidad, por comprenderla, por conocerla, por medirla, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual formo parte, y el instituto a su vez forma parte de la REDNA, de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, hemos estado haciendo un monitoreo en medios de comunicación social, ¿verdad? Para, a través de la sistematización de noticias, intentar medir, intentar tener un termómetro que nos vaya diciendo un poco cómo se está comportando la realidad. Por lo que decía, porque tener datos oficiales, datos públicos, datos auditables, no es sencillo. O sea, ninguno de ustedes, si quisiera en este momento navegar en una página web de un instituto oficial y conseguir cuáles son las cifras de violencia contra niños en familias, en hogares, no las vamos a encontrar. Esa información no existe, no está centralizada, no está compilada. Podemos llegar a entender vía fragmentos, intentar construir el rompecabezas, ¿no? Entonces, fíjense que el instituto, integrante de la REGNA, junto con 14 organizaciones más, allí está SECODAP, está CENDIF, que veo a una compañera de CENDIF que está conectada, Aldeas Infantiles, Producción y una serie de organizaciones más, hacemos ese esfuerzo por revisar en promedio unas 200 noticias mensuales de 18 medios que tienen alcance nacional para ir observando qué está ocurriendo con las amenazas y con las violaciones de derechos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, fíjense que para el 2020, en este ejercicio de revisión de noticias, nosotros encontramos datos tan duros como el que les presento en esta diapositiva. O sea, un 22% de las muertes que nosotros revisamos y construimos, sistematizamos vía medios, tienen como agresor fundamental a un miembro de la familia, sea un padrastro, sea una madre, sea el padre, un abuelo, otro familiar. Si les digo la cantidad, estamos hablando de que nosotros durante el año 2020 procesamos alrededor de 889 muertes, ¿no? Y de ese porcentaje, un 22% puede representar como casi 200 muertes redondeemos a 900, de las 900, unas 200 muertes ocurrieron a manos de agresores que están en el seno de la familia. Otra forma de violencia que hemos observado tiene que ver con casos de negligencia, de abandono por parte de padres y familiares, cuyos hijos incluso, bueno, siendo muy pequeños, pueden ser sometidos a situaciones como la mendicidad. Logramos contabilizar a 17 niños, niñas, adolescentes que murieron por la acción violenta de un padrastro, de la madre, padre u otro familiar. 14 de estos niños que fallecieron eran menores de 12 años. Fíjense que en el rectángulo inferior destaqué algunas cifras del ejercicio de marzo, que es el mes que tenemos procesado en REDNA en la actualidad. Fíjense que ahí son muchas más historias y estoy seguro que ustedes en su entorno cercano también las han escuchado y quizás las han leído. Pero bueno, son historias como un niño pequeño quemado porque la mamá le quemó el rostro por comerse algo que estaba en la nevera, niños golpeados hasta con un instrumento como un machete, niños, encontramos un caso, fue en Táchira, de una niña de 8 y un niño de 6, que eran maltratados y amarrados a una cama con cadenas, incluso por sus tíos. Sus padres habían migrado a Colombia y los dejaron a cargo de los tíos. Y así pudiéramos seguir mostrando distintas situaciones. Que vuelvo y repito, nosotros en ningún momento, ni desde el instituto ni desde la REDNA, queremos criminalizar a las familias. Simplemente estamos mostrando datos que arroja la realidad y lo que sí queremos subrayar es que autoridades competentes, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad de atender estas situaciones, no lo están haciendo, no están cumpliendo con ese mandato de la ley en el cual ellos deben prevenir estos casos y asegurarle protección a los niños, niñas y adolescentes. Para quienes quieran buscar más información y leer con más detalle varios de los reportajes que hemos hecho, ustedes pueden buscar esta serie que no es casual que la hayamos llamado Derechos de Papel, o sea, es un juego de palabras, es una ironía, ¿no?
porque son derechos que están en la Convención, que están en la LOMNA, pero hay una brecha enorme entre lo que dice nuestra ley, nuestros tratados internacionales ratificados por el Estado y lo que ocurre en la realidad. Me gustaría ahora mencionar también otro dato que lo hemos observado en esta sistematización de noticias de medios que hacemos en Retna, y es lo que tiene que ver con violencia sexual. Fíjense que organizaciones feministas también están muy activas en el país, haciendo acompañamiento a las víctimas, y denunciando y documentando casos. Nosotros hemos registrado unos 317 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Un alto porcentaje son del sexo, son mujeres, son niñas, un 75% si redondeamos, pero ojo, no debemos dejar por fuera ni obviar ni subestimar una cifra de que 25%, una cuarta parte de los casos que hemos visto en prensa, son varones, son niños o adolescentes hombres, o sea que ellos no escapan tampoco a la violencia. Y además, acá quizás lo importante también a conectar, hacer la correlación, es que sabemos que la violencia sexual suele ocurrir en espacios muy cercanos a los niños, con personas que tienen incluso confianza y cercanía con los niños. Entonces, no es descabellado pensar que buena parte de estos casos han ocurrido en entornos familiares. Entonces, fíjense que yo, por el poco tiempo que tenemos ahora, estos escasos minutos, les quise destacar casos de muertes y maltrato físico, y por el otro lado, violencias sexuales. Todas estas situaciones están, digamos, previstas en nuestra ley y con una serie de mecanismos institucionales que deberían activarse para trabajar los casos, pero bueno, lo que nosotros notamos en la realidad es un debilitamiento institucional muy importante. Para no quedarnos con las noticias que llegan a los medios, porque allí ustedes pueden hacer ese análisis, seguramente lo deben estar pensando, no todas las noticias llegan, no todos los casos que ocurren en la realidad llegan a ser titulares en medios, ¿no? Fíjense que acá les muestro y pueden consultar la página web de ASONACOP, que es la Asociación Nacional de Consejeros de Protección. Allí no están todos los consejos de protección a nivel nacional. Recordemos que tenemos alrededor de 300 y tantos municipios en el país. Acá está, digamos, casi una tercera parte. Están reunidos en Asonacop casi una tercera parte. Y entonces, si nosotros tuviésemos la oportunidad de formar parte de una mesa de datos, qué interesante sería que la academia, las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, nos sentáramos para discutir qué vamos a hacer en cuanto a proteger a niños, niñas y adolescentes del flagelo de la violencia en las distintas manifestaciones que tiene este flagelo. Entonces, fíjense que hay dos boletines recientes de los meses de junio a agosto, de septiembre a diciembre, con los datos procesados por los consejeros de protección. Y aquí, bueno, vemos unos porcentajes distintos a lo que nosotros les estamos mostrando en medios, que vuelvo y repito, yo no creo que un dato invalide el otro. El tema es sentarse en una mesa para construir indicadores que permitan ir monitoreando lo que está ocurriendo con estas situaciones. Entonces, desde la perspectiva de los consejeros de protección que están facultados para dictar medidas de protección, fíjense que ellos dicen que de junio a agosto atendieron un 14% de víctimas, niños víctimas de violencia verbal, emocional o psicológica, un 14% de niños víctimas de negligencia. En este periodo citaron un 2% de casos de abuso sexual o violencia sexual, y en general dijeron que dictaron como un 15% de las medidas que dictaron eran para proteger a los niños o intentar rehabilitarle a los niños su derecho a la integridad personal. Cuando vemos los meses de septiembre a diciembre, los últimos del año pasado, hay unas pequeñas variaciones. Fíjense cómo sube abuso, cómo sube violencia sexual, que de 2% ellos ahora reportan 7,5%. Aquí empiezan a mencionar casos de niñez separada no acompañada, que es un factor de riesgo tremendo para la violencia contra los niños. Y por supuesto acá mencionan un 10% de medidas dictadas como por vulneraciones al derecho a la integridad personal, al buen trato, a ser protegidos contra el abuso y contra la explotación. Fíjense ustedes que eso ha sido un tema importante.
Nosotros en nuestra LOMNA reformada desde el año 2007 sabemos que está prohibido el castigo físico, el castigo humillante, pero lamentándolo mucho, en la realidad no hemos tenido ni planes nacionales, ni programas a nivel nacional, ni políticas que permitan, ¿verdad?, implementar esto. Me quedan aproximadamente 5 minutos y no me quiero despedir con dejándoles un sabor amargo en la boca. O sea, la realidad es muy fuerte, más de lo que he podido ahora comprimir y sintetizar. Pero, vuelvo y repito, sobre la violencia, hace muchísimos años que distintas disciplinas están intentando comprender este fenómeno y trabajarlo, ¿no? Entonces, para quienes no la conozcan, les quiero mostrar Inspire, que es un documento que recoge 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños. Ya vamos a ver que este acrónimo, estas siglas, cada una de estas letras nos dan pista de qué cosas podemos hacer. Este documento, por supuesto, que es del 2016, sale en inglés en el 2016, la traducción al español 2017. Bueno, está UNICEF, está la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras, todas organizaciones con amplia experiencia trabajando el tema de la violencia contra los niños, ¿no? Entonces aquí hay un conjunto de medidas técnicas de las que podemos echar manos todos, o sea, sector gubernamental, sector comunitario, sociedad civil, sector privado, todos, porque además así lo dice el principio de la corresponsabilidad en la doctrina de la protección integral, todos estamos llamados a trabajar para poner fin a la violencia contra los niños, ¿no? Este gráfico me gusta mucho, yo estaba repasando anoche este material y fíjense cómo acá nos muestran, dependiendo de las categorías de edades, cuáles son las manifestaciones más preponderantes, ¿no? De la violencia contra los niños, qué formas va adoptando, ¿no? Fíjense en las líneas abajo cómo la violencia sexual está presente a lo largo desde que son niños hasta que son adolescentes, igual la violencia emocional o psicológica, o haber sido testigo de violencia, de esta violencia, y podemos comparar y ver un poco el maltrato infantil en qué segmento se presenta más, el bullying, etcétera, ¿no? Fíjense que, por supuesto, sobre las consecuencias de la violencia se ha hablado muchísimo. Sabemos que sale más costoso, o sea, todo dólar o cada bolívar o cada petro o cada moneda que usted quiera citar, cada euro que no es invertido para prevenir la violencia contra los niños, se nos revierte de una manera impresionante y puede ser hasta 3, 4, 5 veces más costoso porque son una serie de problemas que después como sociedad debemos atender. Tenemos problemas de salud mental, las lesiones, enfermedades transmisibles, bueno, una serie de situaciones que se presentan cuando la violencia, cuando no hay inversión pública sostenida, técnica, con enfoque de derechos para prevenir la violencia contra niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de esta estrategia? Bueno, los 7 que tenemos acá y que menciono muy, muy rápidamente. La I de implementación y vigilancia de las leyes. Podemos tener una LOBNA y que está adaptada a la Convención sobre los Derechos del Niño, pudiéramos discutir un poquito más, un poquito menos qué ha pasado con la ley después de la reforma, pero si la LOBNA no es conocida y no es implementada y no hay sanciones, no se cumplen las leyes sancionando a quienes hagan daño a los niños, quienes cometan actos de violencia contra los niños, no estamos haciendo nada. Por supuesto, ahí en la N de normas y valores hay todo un trabajo cultural que hacer porque la violencia la tenemos naturalizada. Fíjense, yo vivo al oeste de la ciudad de Caracas. La semana pasada fue terrible lo que nos tocó vivir con todo este fenómeno de megabandas y uno no deja de preguntarse y de pensar en los niños que crecen, que están viviendo, que conviven con estos fenómenos tan duros y tan dramáticos de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá para que nuestra tolerancia a la violencia, la naturalización de que a los niños en la casa se les pega para educarlos y para criarlos bien? ¿Qué podemos hacer para revertir esto? El generar seguridad en los entornos, en distintos entornos, la S.
La P, por supuesto, se las destaqué porque como esta tarde estamos hablando de violencia en entorno familiar, hay todo un trabajo que hacer con padres, madres y cuidadores para que reciban apoyo a través de visitas domiciliarias, de programas integrales en todo lo que tienen que ver con formas de crianza, de disciplina positiva, etcétera. Lo que mencionábamos de la variable pobreza como una variable macro y estructural. Bueno, hay que trabajar el fortalecimiento económico de las familias, hay que trabajar en nuestro sistema de protección, tal cual lo tenemos diseñado en la ley, en todas esas respuestas que deben dar los servicios de atención y de apoyo, que quizás y seguramente en este momento en Venezuela no se está dando como debería, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, la E de Inspire al final, con educación y actitudes para la vida, porque por supuesto hay que crear un entorno escolar seguro y propicio, hay que mejorar el conocimiento de los niños acerca de temas como el abuso, como el maltrato infantil, qué pueden hacer ellos para protegerse, enseñar a los niños a defender sus derechos, ¿no? A que conozcan sus derechos y que a su vez los defiendan. Y bueno, distintos programas, por ejemplo, para adolescentes, para prevención de violencia, etcétera. Entonces, creo que con este paseo rápido le doy el testigo, le cedo la palabra a María Fernanda, para que entonces sigamos con el foro y después tengamos el momento de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Posgrado por esta invitación. Yo lo conversaba con Carla y le decía, bueno, que somos defensoras del programa de especialización y ahora de este programa de actualización que está iniciando la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Voy a comenzar con compartir pantalla para la presentación. Vale, yo creo que ahí se ve bien. Ok. Bueno, quizás yo voy a arrancar con lo que ya venía conversando Carla sobre los altos índices de violencia que hemos experimentado durante la pandemia, y yo voy a llevarlo un poquito a esa práctica de qué podemos hacer o de qué manera nosotros podemos influir, ¿no? En cuanto a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es lo que estamos tratando específicamente el día de hoy. Allí en la presentación van a ver en ese título en grande del derecho al buen trato, el cual ya Carla mencionó. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este derecho al buen trato fue una innovación en el momento de esa reforma de la LOCNA y de la implementación como tal de todo lo que fue la doctrina de protección integral y la Convención sobre los Derechos del Niño. Y les aseguro que de doctrina de protección integral capaz Carla está hasta mejor preparada que yo. Pero una vez que hicimos esa implementación, que se hizo esa implementación de la doctrina y entró en vigencia la LOCNA, yo creo que este derecho al buen trato fue una de las cosas donde la gente no sabía qué era lo que podíamos hacer con él. Y cuando uno se toma la molestia y van a ver la referencia en paréntesis de los artículos, todos estos artículos hacen referencia a la LOCNA. Cuando uno se toma la molestia de leerlo, te das cuenta, y era bien lo que decía Carla, de esa institucionalización que tenemos nosotros de que, bueno, te pego porque te quiero, ¿no? Y nos hemos traído eso hace mucho tiempo y no nos enfocamos en esa disciplina positiva. Secodad, de hecho, tiene un diplomado sobre eso excelente. Y la idea de ese derecho al buen trato es que la educación de todo niño, niña y adolescente tiene que hacerse con respeto, con amor, con comprensión, con esos cuidados y con esos correctivos que se pueden aplicar, pero sin necesidad de incurrir en un maltrato, de un tipo de violencia física, ¿no? Y por eso es que yo hago referencia y lo van a tener ahí como ese derecho al buen trato, que es fundamental. Y no solo para el tema de padres, representantes, responsables, cuidadores, sino para todos aquellos que estén involucrados en esa crianza y en esa educación de niños, niñas y adolescentes. Esto puede extenderse, por supuesto, hasta el plano escolar, ¿ok? Y la idea fundamental es eso, tratar de erradicar esa violencia o esa forma de educación en la cual, bueno, a mí me dieron un correazo y no me pasó nada. Yo creo que de eso venimos, ¿no? Y la idea del derecho al buen trato, la idea de una doctrina de atención integral, que veamos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de derecho, es fundamental para entender por qué existen todas estas normas, por qué existe una convención, por qué existe un sistema rector nacional de protección, que yo lo voy a decir muy a grosso modo porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí quizás para tener claro cómo nosotros
como sociedad podemos intervenir en estos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Yo creo que aquí tienen como 4 grandes categorías de un trato cruel, maltrato, negligencia, abuso sexual. Ese trato cruel, y de nuevo aquí la referencia a los artículos va relacionado directamente a la LOMNA. La idea del trato cruel y el maltrato va orientado a lo que ya veníamos conversando. Ese trato cruel no es únicamente, y el maltrato no es nada más físico. Hoy en día, y a veces hacemos mucho más daño con las palabras. Entonces, la idea de ese trato cruel y maltrato, que lo van a tener allí en el artículo 254 de la LOMNA, es esa referencia para todo padre, madre, representante legal, responsable, tutor, que tenga bajo su cuidado un niño, niña, adolescente, que esa educación tiene que ser conforme a esa disciplina positiva, a esa comprensión, amor y respeto del cual mencioné previamente, y tratar de evitar todo tipo de violencia física y psicológica, ¿no? Entonces, ese trato cruel y maltrato, allí es donde apuntamos a que esto está prohibido, incluso está sometido a sanciones penales, así como la negligencia y lo que es el abuso sexual, que cuando ustedes lo buscan en la LOCNA se van a dar cuenta que el abuso sexual hay una división, cuando hay niños o niñas, cuando hay adolescentes, y tomando en cuenta que todas estas circunstancias de las cuales estoy haciendo referencia muy por encima, porque mi especialidad no es derecho penal, pero muy por encima de estas situaciones donde hay una violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, están sometidos a sanciones penales todas aquellas personas que lo hagan, ¿no? Y aquí yo creo que es importante destacar el hecho de que, si bien estamos haciendo referencia a estos padres, representantes, responsables, tutores, cuidadores que tengan bajo su responsabilidad niños, niñas, adolescentes, la violencia puede ser entre los mismos niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos tener circunstancias donde la víctima sea un adolescente o sea un niño y el victimario también, ¿no? Y yo creo que la perspectiva de la doctrina de la protección integral te da para eso mismo, para ponerte estos lentes en donde, bueno, tú te des cuenta qué puedo yo hacer, ¿no? Y ver por qué ese otro niño, niña, adolescente está ocasionando ese daño, porque está haciendo determinada actuación. Yo que trabajo mucho en comunidades, en un momento cuando uno daba estos talleres, las personas y los maestros hacían referencia a que dentro del salón había ya un mini plan, ¿no? Y yo creo que allí es algo que hay que apuntar y ver por qué ese niño, ese adolescente actúa de esa manera. Yo creo que esa ventaja y esa perspectiva te la da sin duda el conocer y la especialidad sobre doctrina de protección integral para tú ponerte esos lentes de protección que yo creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, estas circunstancias, si bien podemos estar orientadas a eso, también puede darse este hecho que yo creo que es importante tomar en cuenta, porque hay que ver las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cualquiera de estas circunstancias, ese sujeto activo obviamente que puede variar, ¿no? En quién es el que está cometiendo el determinado acto, la determinada transgresión a los derechos de ese niño, niña y adolescente. Ahora bien, desde un punto de vista práctico, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos hoy 42 participantes, tomando en cuenta los panelistas. Bueno, pero ¿qué podemos hacer si yo, Alina, si yo, Ángela, si yo, Claritza, me encuentro en una situación, y así sucesivamente, me encuentro en una situación en la cual sé de la violación de derechos de un niño, niña y adolescente? Bueno, obviamente que el denunciar, y con denunciar, que es algo que a mí siempre me causa gracia, y todos aquellos que nos dedicamos a esto lo sabemos, cuando la gente te dice, bueno, es que yo lo denuncié en la LOCNA. Y bueno, ante la LOCNA obviamente no lo denunciamos, porque la LOCNA es la ley, sino que lo denunciamos ante alguno de los organismos que integra el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero aquí lo principal es denunciar. ¿Y por qué hablo que se tenga conocimiento? Y estoy mencionando a los que están aquí hoy en este seminario. Porque Carla lo mencionó, hay algo que se llama principio de corresponsabilidad, en donde básicamente nos dice, y eso está contemplado en la LOCNA, si mal no recuerdo, artículo 5, donde nos dice que Estado, familia y sociedad, todos somos corresponsables en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y yo me acuerdo que cuando vi a mi primera materia del posgrado, el ejemplo, y a mí me quedó grabado eso, el mejor ejemplo que hay desde el punto de vista de derecho, es pensar que esto es una diana, ¿no? Y que tenemos que apuntar al medio. Como dijo Carla, nada hacemos con tener una ley extraordinaria si la ley no es efectiva y se cumple. Por eso de allí la importancia de denunciar y tener esa conciencia de ese principio de corresponsabilidad.
Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, ¿ante quién vamos a denunciar, no? Y aquí tienen ese título, y por eso digo que lo paso muy rápido, porque bueno, aquí estoy hablando de doctrina de protección integral, ahora voy a entrar a hablar un poco del sistema de protección, que todas son materias que pueden ver en este programa de profesionalización y lo que es el posgrado de Derecho de Familia. Aquí hay varios órganos, los cuerpos policiales no forman parte del sistema de protección, pero sí se pueden hacer denuncias ante ellos. Particularmente y desde mi experiencia profesional, pudiera decirles la importancia de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la importancia de los consejos de protección? Porque Carla lo mencionó, que ellos dictan medidas de protección, ¿ok? Y estas medidas de protección muchas veces son fundamentales. Eso no quiere decir, o lo que estoy haciendo referencia, que el Ministerio Público no actúe, no, el Ministerio Público tiene que actuar. Pero en materia de protección, las funciones, si bien puede haber atribuciones que son exclusivas y excluyentes, esto no quiere decir que no pueda haber una actuación de varios órganos del sistema al mismo tiempo. Muchas veces es necesario que actúen varios órganos del sistema al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en el caso de los consejos de protección, para mí, es uno de los más importantes a la par con los tribunales, ¿no? Por el hecho de que ellos toman medidas de protección. Y estas medidas de protección ustedes la van a tener regulada a partir del artículo 125, 126, por allí de la LOGMA. Y lo importante de las medidas de protección, o sea, no es otra cosa que buscan de alguna manera u otra salvaguardar los derechos de ese niño, niña y adolescente, ¿no? Y que esa vulneración o esa violación que se está viendo llegue hasta allí. ¿Y por qué? Porque esas medidas de protección puede ser separar al agresor del entorno de ese niño, niña y adolescente, puede ser una atención psicológica, puede ser una atención médica, que es necesario y que normalmente el Ministerio Público medida no va a tomar, sino que lo vamos a llevar al Consejo de Protección porque ellos van a poder dictar, ejecutar y revisar esa medida, ¿ok? Entonces yo creo que eso es fundamental, muy, pero muy importante a los fines de poder hacer referencia a todo lo que es el sistema de protección. Para mí, el consejo es fundamental, que actúe de la manera correcta y en los tiempos debidos sería extraordinario, pero bueno, estamos en Venezuela y lamentablemente puede haber circunstancias y momentos donde no se actúe con la debida diligencia por múltiples situaciones o por múltiples razones, pero yo creo que es el órgano al cual deberíamos acudir cuando nos encontramos en alguna de estas circunstancias, ¿no? Obviamente, el Consejo de Protección y este órgano es un órgano administrativo, ¿okay? Con lo cual se realiza un procedimiento administrativo, se debe cumplir o se puede cumplir las normas que están establecidas, nosotros los abogados conocemos como la LOPA, que es la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, y al final del día estas medidas son actos administrativos, ¿no? Allí lo tiene la regulación, en el artículo 126 van a ver todas las categorías de medidas que existen, a los fines que se tomen la correspondiente dependiendo del supuesto de hecho que estemos planteando, ¿no? Normalmente debería ser dentro de las 24 horas, y aquí van a ver esa referencia directa también al artículo 214 de la LOGNA. ¿Por qué? Porque esto que yo dije en un principio, ¿se acuerdan de trato cruel, de maltrato, que son delitos que acarrean unas sanciones penales? La misma ley te establece que esto está sometido a lo que es al procedimiento, a la justicia penal ordinaria, ¿no? Con la única excepción cuando toquemos el punto de adolescente, que la víctima sea una niña o sea una adolescente, sea por el género femenino, que en ese caso va a aplicar lo que pueda establecer la ley orgánica para la vida libre de violencia en el caso de las mujeres, y va a conocer lo que es la jurisdicción o los tribunales, la competencia la tienen los tribunales de protección a la mujer, ¿no? En esos casos. Entonces, eso va a pasar una vez que el Consejo revise la denuncia, se lleva a cabo el procedimiento administrativo y se comprueba que efectivamente hay un delito de por medio. Aquí comienza la actuación del Ministerio Público, que tiene que tener unos fiscales especializados en protección para iniciar con esa acción penal, ¿no? Como lo pueden ver, aquí hay como esa cuadrícula donde hay cómo está la actuación, quiénes pueden denunciar. Como les había comentado, esto al final del día es un acto administrativo, con lo cual las partes que no estén quizás conforme con la decisión, pudiéramos hablar de un recurso de reconsideración o una acción de disconformidad,
recurso de reconsideración que desde el punto de vista administrativo se presenta ante el mismo consejo, y acción de disconformidad, que es muy similar a lo que los abogados conocemos como recurso de nulidad, que se presenta ante los tribunales de protección, ¿no? Va a depender obviamente que yo esté de acuerdo o no con esa decisión que se haya tomado, porque el consejo tiene que hacer toda una revisión de cuál es la situación, cuál es la denuncia, cuál es el supuesto, quiénes son las partes involucradas, hay o no hay una situación de violencia, tengo que tomar o dictar tal o cual medida, o sea, va a depender de eso, ¿no? Y es allí donde luego de eso comienza la actuación del Ministerio Público. Como les dije, tiene que haber un fiscal especializado en materia de protección, y él tiene unas atribuciones realmente importantes, que es lo que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal, e incluso hablar de la privación de potestad si estamos bajo esa circunstancia, porque bueno, pudiera pasar, como bien lo explicó Carla, que con el proceso migratorio hay muchos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de un tercero, que no necesariamente es papá y mamá. Probablemente ese cuidado del tercero no se hizo con el procedimiento correspondiente, eso es completamente posible, no hay una colocación, lo que uno llama colocación familiar, no hay. En algún momento hubo un auge de esos famosos poderes LOMNA, cosa que está prohibida porque era equiparar a los niños, niñas y adolescentes a un objeto, a una gestión de negocio, porque es lo que yo siempre he dicho, el tema poder tiene que ver con una gestión de negocio. Los niños, niñas y adolescentes no son una gestión de negocio, son sujetos plenos de derecho. Entonces, muchas personas decidían irse del país y hacer un poder porque era quizás lo más sencillo, porque quizás no sé cómo aplicar este tema de doctrina de protección integral, porque no sé cuáles son las vías legales de protección, y bueno, ocurre lo que dijo Carla, termina estando ese niño, niña, adolescente bajo el cuidado de un tercero, cuidado entre comillas, que quizás no pasa nada de esto. Yo que trabajo en el Centro de Clínica Jurídica, yo y voy a comunidad constantemente, o bueno, lo hacíamos previo pandemia. ¿Sabías de casos, como dijo Carla? Yo he tenido de conocimiento de niños que prácticamente las personas las que dejaron encargadas van, le dan una vuelta, le dan la comida y se regresan a su casa. Bueno, ahí es donde ¿qué hago? Y es donde tiene que actuar, obviamente, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? El tema de que todos los organismos, igual que todas las personas que estemos en conocimiento de una situación que vulnere derechos de niños, niñas y adolescentes, obviamente cabe la denuncia ante el Ministerio Público, la investigación que tenga que hacer, todas las diligencias para ejercer la acción penal, y a la par actuar con ese Consejo de Protección que es necesario para todas las medidas, ¿no? Desde el punto de vista del procedimiento penal, obviamente la competencia va a lo que es el penal ordinaria, con la excepción que comenté, la Ley Orgánica de Violencia de la Mujer para una vida libre de violencia. Y desde el punto de vista de los legitimados, todos los integrantes del sistema rector, y cuando hablo del sistema rector hay varios órganos, ¿no? Yo nada más hice referencia a Consejo de Protección y Ministerio Público, pero abajo estaba la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes normalmente se agrupan por parroquia, y hay más, usualmente son más que el Consejo de Protección, porque el Consejo de Protección es uno por municipio, y ellas son órganos orientadores a los cuales pudiéramos acudir también si nos encontramos en una de estas situaciones, para que nos orienten a ver qué es lo que pudiéramos hacer. Pero adicional tienes a la Defensoría del Pueblo, tienes a Defensa Pública, tienes a los tribunales de protección, que también son tan importantes como los consejos, y allí voy, que para mí son de los órganos fundamentales de todo el sistema. Tienes el Consejo Municipal de Derechos, pero hay varios órganos que lo forman o que integran este sistema rector nacional para la protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué me gustaría que se quedaran al finalizar este seminario? Bueno, que el Consejo de Protección se encarga de llevar todos los casos o situaciones de niños, niñas y adolescentes individualmente considerados. Los consejos municipales, que son otra figura, se encarga de los niños, niñas y adolescentes, pero desde el punto de vista colectivo y difuso. Que tenemos un Ministerio Público que tiene unos fiscales especializados en protección que también pueden ayudar en estas situaciones, que hay un principio de corresponsabilidad y que por ende todos deberíamos ser corresponsables en el cumplimiento de derechos, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y por lo tanto tienen ese derecho a opinar, y por eso es que es el propio niño que también, o adolescente, que puede acudir a algunos de estos órganos y hacer la denuncia. Hay un derecho a opinar que a veces no se respeta, pero es realmente importante, y en algunos casos hasta el consentimiento del niño, niña, adolescente, dependiendo de la decisión que se vaya a tomar.
porque hay un principio orientador que es el del interés superior, que también todos aquellos que estamos en contacto con niños, niñas y adolescentes tenemos que tomar en cuenta, y que ese interés superior no es lo que yo crea moralmente mejor, sino que es lo mejor para ese niño, para ese adolescente en esa situación, ¿sí? Entonces, esto desde el punto de vista práctico es qué es lo que podemos hacer. Aquí van a ver que los hechos punibles son de acción pública y para eso, para los abogados, lo que esto quiere decir es que el fiscal de oficio debería continuar esa investigación porque, bueno, al final del día los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen una equiparación a derechos humanos, ¿no? Y por eso es que yo les hablaba en un principio que el tema de conocer de doctrina de protección integral, de conocer del sistema, de cuál es el origen de todo esto, de conocer lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, les permite a uno tener esos anteojos, esas gafas de protección para poder analizar todas las situaciones y no quedarme con que si el victimario es un adolescente, bueno, yo tengo que imponer una sanción y punto. Y por eso que antes hablábamos y se dice que el término menor es peyorativo y tenemos que hacer referencias a niños, niñas y adolescentes. Y no es quedarnos en poner una sanción, es porque tú tienes esa conducta de esa forma. Entonces, en el caso de la violencia intrafamiliar, es eso, es analizar la familia como un todo, esa familia de origen que puede ser extendida, lo que es la figura de la familia sustituta, que también lo vamos a encontrar en la LOCNA, porque son diferentes opciones que se pueden presentar, que son opciones de cuidado, ¿no? Y de protección para un niño o niña adolescente dependiendo del supuesto. Y Carla hacía referencia perfecto que muchas veces hace falta algunas escuelas para padres o la formación para los que formen parte de los programas de familia sustituta, porque es necesario, se requiere para evitarnos este maltrato, este te pego porque te quiero, y enfocarnos más en una disciplina positiva para tratar de erradicar esta violencia que en pandemia, por supuesto, fue una cosa increíble. Nosotros desde Clínica Jurídica, la cantidad de casos con violencia que hemos atendido durante todo el tiempo de pandemia nunca había sido tanta. Y yo creo que el tema de formación es fundamental porque estos problemas estructurales que son bastante más importantes y que los cuales por supuesto no vamos a hablar acá. Aquí yo les dejo números de contacto, voy a minimizar esto para que se vean, de los consejos de protección, Ministerio Público y los teléfonos del Centro de Clínica Jurídica por cualquier asesoría que necesiten. Nosotros estamos atendiendo vía telefónica, con lo cual pueden llamar y hacer las solicitudes para si se encuentran algún caso que requiera algún tipo de asesoría, ¿no? Esto es muy, muy rápido para respetar el tiempo de todos, así que bueno, estoy a la orden, no sé si en el chat hay algunas preguntas que se puedan plantear, no sé si Carla quiere comentar algo más. Muchas gracias a todos los que están el día de hoy y estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias, profesora Ineco. Bueno, concluidas las exposiciones de la profesora Serrano y la profesora Ineco, hablaríamos brevemente sobre el programa, pero yo los invito a que mientras les compartimos esta información sobre el programa de perfeccionamiento, ustedes formulen sus preguntas y respuestas a través de la aplicación de Zoom. La profesora Ana Fina Vargas y yo conversábamos tras bastidores, decíamos que era maravillosa la capacidad de síntesis de las profesoras Serrano y la profesora Ineco, destreza propia de un par de buenas profesoras que en tan breve tiempo nos dieron información de tan buena calidad y información tan útil. Quizás por eso son pocas las preguntas que se han formulado hasta ahora, porque todo quedó muy claro. De hecho, la profesora Ana Fina Vargas, la directora de la Oficina Técnica de Posgrado, no es abogado y me comentaba, yo no tendría nada que preguntar porque todo ha quedado muy claro. Así que por eso, de nuevo, muchas gracias a la profesora Serrano y a la profe Ineco por esta extraordinaria disertación. Aprovecho para comentarles a los presentes que la grabación de esta conferencia va a estar disponible en los canales de la Dirección de Posgrado y también de la Escuela de Derecho en los próximos días, de manera que pueden regresar a ella en caso de que quieran tomar nota de algún dato o pueden divulgar
la conferencia entre sus conocidos para que aprovechen los contenidos que aquí han sido compartidos. Mientras la profesora Serrano exponía, yo publiqué en el chat el archivo contentivo de la segunda presentación de Inspire. Ese archivo, si ustedes revisan el chat un poco más arriba, está disponible, lo pueden descargar porque me parece que la información allí compartida es de suma utilidad. La profesora Serrano además autorizó que se hiciese público. Si la profesora María Fernanda está de acuerdo, podríamos también compartir su presentación, visto que en la parte final hay datos de contacto bien Sí, claro. importantes. Sí, Claro, por supuesto. ya lo vamos a hacer, profe. Yo también publiqué en el chat los datos, la información de redes de la profesora Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la REDNA. Y luego de concluir esta pequeña presentación que les voy a hacer del programa, voy a publicar los datos de contacto de clínicas jurídicas y de la profesora Ineco para que también la sigan y puedan, bueno, aprovechar la buena información que seguramente comparten en redes tanto las profesoras como las instituciones con las que colaboran. Fíjense, me gustaría comentarles brevemente, mientras ustedes formulan sus preguntas, los datos de este programa de perfeccionamiento profesional. Este programa es bien interesante. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para mostrarles la ficha del programa. Acá tenemos la, digamos, estructura curricular del programa de actualización profesional en Derecho y Violencia Intrafamiliar. El programa es muy interesante porque es una oferta nueva de la dirección de posgrado que se suma a nuestra oferta de programas clásicos. Yo los invito, la profesora Ibarra, que también nos acompaña en la sesión, compañera de la dirección de posgrado y profesora del programa de especialización en ciencias penales y criminológicas, ha compartido también en el chat los vínculos para obtener información sobre nuestra oferta completa en estudios de cuarto nivel y sobre este programa en particular. Las características novedosas de este programa es que es un programa de formación corto que conduce a la obtención de un certificado. El programa, como pueden ver, consta de 8 unidades crédito, 4 materias y es una opción que puede resultar de interés para profesionales que en este momento no quieren, digamos, embarcarse en un proyecto a mediano plazo, que sería la oferta clásica de especializaciones, maestrías o doctorado. De manera que es una opción interesante. La idea es que el programa pueda ser cumplido en un solo semestre, quizás 2. El programa está adscrito por su contenido a 2 especializaciones, a la especialización en Derecho de Familia y del Niño, programa del cual son profesoras la licenciada Serrano y la abogada Ineco. La profesora Carla, además, la profesora Ineco hizo mención en varias oportunidades a lo importante que es conocer y manejar la doctrina de protección, que eso es algo fundamental, porque a través de esa doctrina, de ese cristal, se puede comprender, interpretar y dar solución a casos concretos, como por ejemplo estos de violencia intrafamiliar. Bueno, la profesora Serrano es la profesora del curso de Doctrina de Protección Integral del programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño. La profesora María Fernanda es profesora también del programa en otras materias. Les comentaba que este programa está entonces adscrito a la especialización en Derecho de Familia y del Niño, pero también comparte y, digamos, está tutelado por el programa de especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Les comento,
En este momento están abiertas las preinscripciones, no solamente para este programa de actualización profesional en Derecho y Violencia Intrafamiliar, sino también para la oferta clásica. En el caso que nos ocupa hoy, está abierta la preinscripción para el programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño, que es un programa semestral. Esas preinscripciones van a estar abiertas hasta el 30 de julio. Yo los invito a visitar nuestra página web, la página web de la universidad, ucap.com. En estudios posgrado, ustedes consiguen información detallada sobre toda la oferta de estudios de cuarto nivel, no solamente de la Facultad de Derecho, sino de todas las facultades de la universidad. Allí van a encontrar la información sobre el programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño, que es semestral, también información sobre el programa de especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, que es de régimen trimestral. En su caso, para Ciencias Penales y Criminológicas, las inscripciones están abiertas hasta el 21 de julio. Y también, por supuesto, la información sobre este programa de actualización que es de régimen semestral. Eh, esta información que estoy compartiendo incluye otras láminas y otros datos como datos de contacto, información sobre el costo de la matrícula. Por eso yo los invito a descargar el archivo que la profesora Andreina Ibarra compartió en el chat para que ustedes con calma puedan revisar la información. Y en caso de cualquier duda pueden escribir a nuestros correos electrónicos que compartiremos al final de la exposición y con todo gusto nosotros aclararemos cualquier inquietud o información adicional que puedan tener. También nuestros datos de contacto, los míos, los datos de contacto de los profesores de los otros programas, incluso de la Dirección Técnica de Posgrado, están en la página web de la universidad. Si alguno de los participantes tiene alguna consulta sobre la información del programa, pues también la podemos atender por el chat de preguntas y respuestas. Nada, de verdad los invitamos a revisar nuestra oferta académica. Yo creo que en este momento, a pesar de lo difícil por la situación económica, la situación política, la situación social por el tema de la pandemia, vale la pena, incluso por sanidad mental, invertir en formación, prepararnos para lo que viene. Un dato importante que quizás pueda sí, ser de utilidad, es que precisamente como consecuencia de la contingencia generada por la COVID-19, nuestros cursos de posgrado están siendo impartidos en modalidad remota a través de una plataforma que tiene la Universidad Católica Andrés Bello para intercambio de esa actividad docente en línea llamada Módulo 7, donde hay unas aulas preparadas, diseñadas especialmente para esa actividad docente, y lo que ha permitido que desde hace ya casi un año, interesados, residenciados en ciudades distintas a Caracas y Puerto Ordaz, que son nuestras sedes físicas, participen en nuestros cursos de posgrado. Hay muchas opciones. Si tienen interés, escríbanos. Otra posibilidad que también existe y que solamente voy a mencionar es la de inscribir materias en modalidad curso de ampliación. Eso significa que ustedes no se postulan, no ingresan al programa completo de posgrado, sino que inscriben un curso particular en el que quieran profundizar o perfeccionar sus conocimientos, y al aprobar ese curso reciben un certificado. Y además, con la ventaja de que si posteriormente usted decide realizar la especialización, la maestría o el programa de actualización, esa materia aprobada en modalidad ampliación se reconoce automáticamente dentro del récord. Mientras las profesoras responden a las preguntas, vamos a compartir de nuevo con ustedes la información en el chat. Vamos entonces, profesoras, permítanme dejar de compartir Carla, la ¿vas primero pantalla. tú o quieres que...? Yo les voy a formular las preguntas, vamos a Okay. revisar y ustedes las atienden de la manera que consideren más pertinente. A ver, Sí.
Sí, yo he estado viendo algunas cosas, me pierdo entre el chat y preguntas y respuestas, pero creo que he ido comentando algunas cosas. Pero adelante, Luis, tú me ayudas a ordenarme. Sí, aprovecho y repito, si alguno de ustedes formuló la pregunta en el chat, como es probable que se haya perdido al avanzar las conversaciones, tiene tiempo todavía de registrarla en la sección preguntas y respuestas, que es mucho más fácil y ordenada para atenderlas. Quitería Franco consulta, ¿ese programa contempla la violencia intrafamiliar entre familias conformadas por parejas del mismo sexo? Profesoras, yo no sé si quisieran ustedes dar respuesta o me toca Yo, a mí como director del programa. María yo, no lo, Fernanda, ¿no? Sí, yo no lo sé, pero yo lo daría. Yo no lo claro. sé, yo no lo sé. Si me preguntan a mí y hablamos de familia, yo creo que lo dije en algún momento, hoy en día hay muchos tipos de familia, ¿no? Y yo pudiera hacer referencia en algún momento en el posgrado con psicología familiar, cuando me la dio la gran profesora Delia Martínez, donde se hacía referencia a esto, más allá de todo lo que puede implicar para Venezuela, que no hay marco legal, pero bueno, jurisprudencialmente hay una que otra sentencia, una que otra, hablo referencia a una sola, que es la sentencia sobre homoparentalidad en el caso de las dos mujeres, y yo creo que esos son temas importantes que se pueden tocar sobre incluso, allí hay violencia de género en caso de algo de violencia o no lo hay, no lo sé. La idea, yo creo que de un programa de violencia intrafamiliar pudiera ser esa. Yo no lo sé, yo estoy aquí hablando y estoy poniendo aquí en jaque al profesor Luis Pompilio, que es el director de esto, pero bueno, si fuese por mí, yo creo que es un tema que se pudiera tocar. Y como lo digo yo en clase, porque yo doy derecho de familia en el pregrado, tocarlos desde el punto de vista de derecho, ¿no? Que yo creo que es muy, pero muy importante, más allá de todas las consideraciones religiosas que puedan haber, yo creo que tocarse desde el punto de vista de derecho y sobre todo de derechos humanos, de derechos civiles, es realmente importante. Esa sería mi postura, pero no sé allí cómo sería la situación. No, claro, pero es que la respuesta a esa pregunta es que sí, que definitivamente es un punto que se trata en el curso porque es una realidad que hay que atender. El programa es en violencia intrafamiliar y como señala la profesora Ineco, en este momento, independientemente de que Venezuela esté súper retrasada en el tema de la atención de derechos de parejas del mismo sexo, de familias con padres del mismo sexo, esa realidad existe y hay que atenderla. Y no puede ser una excusa que como no hay regulación, entonces la violencia no existe. O sea, la violencia en esas familias existe y hay que atenderla. Entonces sí, el punto o el tema del programa es violencia intrafamiliar, sea cual sea la familia de la que se trate. Y otra cosa distinta será el aspecto jurídico de esas relaciones y eso también se examinará. De hecho, creo que es oportuno comentarles a los asistentes y invitar también a las profesoras, porque la semana que viene, el viernes de la semana que viene a las 4 de la tarde, tenemos una segunda conferencia vinculada a este programa de actualización. Y en ese caso el tema va a ser la violencia de género. Entonces, aunque el tema sea violencia de género, yo creo que este aspecto que se ha consultado es pertinente, se puede conversar allí. Además, a mí me parece súper interesante la actividad porque vamos a tener como invitados a la profesora Tamara Bechar, que es abogada y nos va a hablar de los aspectos legales de la violencia de género, pero vamos a tener también como invitado al doctor Carlos Javier Alzualde, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta y sexólogo clínico. Entonces me parece que el contenido de esta segunda charla del programa va a estar muy interesante, tan interesante como el de hoy. Desde ya los invito a asistir. Eh, Regresando a la pregunta, sí, es una realidad que se tocará en el contenido del programa de actualización. Eh, a ver, tengo dos comentarios de Tatiana Vélez que dice, me refiero a los poderes especiales, pero no lo veo vinculado a ninguna otra pregunta. Sí, Sí, ella preguntó sobre la opinión de las consecuencias de la eliminación de poderes sobre menores de edad,
ha sido positivo o vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿podría hablarnos sobre eso, profesora? Bueno, empiezo yo, no sé si Carla quiere decir algo. Si quieres comienza y yo te complemento. Ok, Mafer, tú tienes bastante experiencia directa en clínicas con esa vale. situación. Sí, yo de hecho creo que lo mencioné en un punto de la presentación. No es que es positivo o negativo, es que nunca debió existir. ¿Ok? El tema de los poderes relacionados con niños, niñas y adolescentes, y voy a hacer referencia al tema de niños, niñas y adolescentes porque era lo que habíamos hablado, y una de esos matices que te da la especialización es que ya uno con el término menor de edad es un término peyorativo y uno se equiparaba en su momento a la ley de vagos y maleantes. Carla quizás puede hablar mejor de doctrina porque, pero fue mi profesora. Pero cuando hablamos del tema de los poderes, es que nunca debieron existir los poderes relacionados con niños, niñas y adolescentes, porque yo siempre le doy el mismo ejemplo a la persona. Imagínense estando casada que su esposo se va fuera de Venezuela y le da un poder a su cuñado para que haga todo lo que tenga que ver con usted. Es el mismo ejemplo, porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho como bien pudiéramos ser nosotros. Ahora bien, hay una doctrina, hay un sistema y hay unas vías legales en materia de protección para evitar este tema de los poderes, porque bueno, cuando uno habla de poder, es porque hablamos de una gestión de negocio, hablamos de un mandato, que es ese contrato el cual nosotros vemos, y el contrato de mandato, ¡pum!, se origina el poder desde el punto de vista práctico para poder implementarlo. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes hay otras vías legales. Mira, vamos a tener un cambio de residencia si ese niño, niña, adolescente se va fuera de Venezuela, o vamos a tener una autorización de viaje si es un viaje de ida y vuelta, o vamos a tener, si es entre mismos padres, una figura que se llama ejercicio unilateral de patria potestad, que puede ser bajo el supuesto del no presente, o puede ser por mutuo acuerdo, como una sentencia, como lo dice jurisprudencia del año 2017. Y finalmente, para mí, el de más importante para evitar el tema del poder, lo que uno conoce como colocación familiar por entrega directa, que está regulado en el artículo 400. ¿Y por qué es muy importante hablar del artículo 400? Porque la entrega directa per se es un delito, ¿ok? Otra cosa es que yo utilice la figura de la colocación familiar por entrega directa que establece el artículo 400 de la LOGNA para poder evitarme que esta figura del poder que nunca debió existir. Entonces, más allá de que si es positivo o negativo, es que no debió existir. Lo que debe existir es una preparación de los funcionarios, una preparación del gremio profesional, de los abogados, en que no recomienden los poderes. Y era algo que yo criticaba. Yo puedo criticar muchísimo a los abogados que recomiendan un poder de este estilo. Creo que ya no hay ninguna notaría que los esté tramitando, porque no es la figura legal que se debe utilizar. El tema de patria potestad, que es lo que tenemos los padres con relación a los hijos, que viene a raíz de la filiación, son atribuciones indelegables. O sea, yo no las puedo delegar a través de un poder, porque esos son intransferibles. Lo que es representación, lo que es administración y lo que es responsabilidad de crianza. Yo no lo puedo delegar. Entonces, mal pudiera existir la figura del poder. Sí, no, suscribo totalmente lo que ya explicó María Fernanda y todo lo contrario. Más bien ahora que no están, que expresamente han sido prohibidos esos poderes, los niños están más protegidos. Es lo que debería, es lo que ha debido pasar siempre. Más bien para nosotros fue bastante tardía esta respuesta, porque claro, nosotros hemos tenido olas y olas y oleajes de migración, y fíjense que estas circulares del Sarén, etcétera, etcétera, empiezan a salir a mediados de julio, mediados del 2019, pero ya habían pasado varios años en donde la gente se aparecía con una servilleta y yo, fulana de tal, cédula tal, le dejo a mi hijo o mi hija a X. Evidentemente, los niños estaban en mayor situación de riesgo con ese procedimiento que el procedimiento garantista que supone la colocación familiar, el que el tribunal esté atento a lo que esté pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Se agradece, fue una respuesta que más bien llegó un poco tarde y que espero yo que en este momento haya vigilancia y monitoreo de que no sigan haciendo negocios, porque también hay que decirlo con claridad. O sea, hubo gente que se forraron notariando por poderes de niños de cualquier manera, y en ningún momento nadie estaba pensando en la protección integral de los niños. Circular que nunca debió haber sido del Sarén, sino del IDENA, entre otra cosa.
Además, más. eso fue otro dato, otro detalle interesante en cuanto al funcionamiento del sistema, que en digamos, las cabezas del sistema silenciosas, sin pronunciarse sobre esta situación que estaba ocurriendo, y quien termina dando la noticia al público es el Sarén, que tú dices, mira, si nos ponemos muy ortodoxos y ortodoxas y vamos a la ley, el Sarén no forma parte del sistema de protección de niños. Y fue la autoridad que terminó pronunciándose sobre todas las implicaciones tan graves que estaban allí, que están implicadas pues acá, en estos casos. Sí, Lisbeth Suegard comenta en la sección de preguntas y respuestas, para mí es un delito, y veo que en el chat ella dice que no han respondido su pregunta, pero es que estoy buscando la consulta en el chat y no la consigo. No sé si ustedes, profesoras, Claro, la yo han leído. leí que Lisbeth preguntó por el consentimiento de adolescentes en una relación sexual, ¿no? Entonces Ok, yo le repregunto porque cuando ella hace la pregunta no aclara. Entonces, si nos vamos a lo que establece la LOBNA, sabemos que diferenciamos niños menores de 12, adolescentes entre 12 y menos de 18. Entonces, claro, en los casos de niños, o sea, si tuviera menos, si en la pregunta escribe 12 años, no entra, no podemos ni siquiera discutir el tema. Cuando hablamos de adolescentes, entonces allí la cosa se empieza a enredar, porque se mezcla, nos ponemos ahí como sociología jurídica, ¿no? Porque por un lado hay una serie de prácticas culturales en donde incluso, bueno, hay una iniciación sexual muy temprana de los adolescentes en Venezuela, eso no es un misterio ni es un secreto, no estamos revelando ninguna información que ustedes no conozcan. Ustedes saben que nosotros estamos en el top, siempre arriba de embarazos en adolescentes, entonces, claro, en muchos casos son situaciones de violencia, fue forzada, pero bueno, en otros casos, incluso como estrategia de sobrevivencia en tiempos de emergencia humanitaria compleja, nosotros hemos encontrado como eso, que incluso las familias alientan a adolescentes, a niñas de 13, adolescentes de 13, de 14 años, a que ya muy jóvenes, bueno, intenten resolverse la vida supuestamente con un hombre mayor que se compromete a darles alimentación, a garantizarles el derecho a la educación, a la salud, etcétera. Y sabemos que ya hay un problema, ¿no? Entonces, en caso de los niños, descartado. Podemos debatir un poco el consentimiento de los adolescentes a tener relaciones sexuales, sobre todo cuando es entre adolescentes, cuando es una experiencia de exploración entre adolescentes. Pero cuando ya estamos hablando de adultos, incluso donde hay asimetrías, lo que llaman las asimetrías de poder de varios años de diferencia entre un adolescente de 13 y un hombre de 28 años, quizás se nos puede complicar el caso si la casuística, si analizamos 13 años con un muchacho de 18, que dicen que están enamorados, que dicen que se aman, que son novios, etc. Ahí se nos puede enredar la cosa, ¿no? Pero con mayores de edad, con una diferencia y con asimetría de poder con adolescentes, sin duda ese consentimiento estaría muy, muy viciado, ¿no? No sé si quieres Sí, complementarme, tú que eres la abogada, Maffer, que me yo ayudes. quizás pudiera complementar ahí con el tema de salud sexual, lo que puede pasar y lo que está establecido en la LOCNA, que cuando ya tenemos 14 años, tenemos derecho a solicitar los servicios de salud sexual, ¿no? Más allá de ese consentimiento sería otra cosa, pero en materia de salud sexual, allí sí, con más de 14 años por sí solo el adolescente, ¿ok? Es decir, que no esté la presencia de los padres. Quizás a lo máximo que pudiera haber referencia allí en la LOMNA hay un protocolo de atención en materia de adolescente por parte del Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, donde aborda un poquito eso, cómo podemos hacerlo en el caso de los adolescentes cuando estemos hablando de 14 años. Obviamente el 13 está allí como ese borderline, en el sentido de que, bueno, ya no es niño, es adolescente, pero no tiene los 14 de los que te habla el artículo 50 de la LOMNA, y allí es donde empieza también ese ejercicio progresivo de los derechos que establece la misma ley, ¿no? Sí. Y es una zona bastante gris que va a depender del caso y lamentablemente como buen abogado depende. Entonces, Sí, en todo allí está esa zona caso, gris. entiendo que la pregunta No cabe va para tanto por Venezuela. allí, sí, No, sí. y cabe para Venezuela y cabe para otros contextos de otras sociedades y otras culturas, porque bueno, o sea, UNICEF, por mencionar una organización como UNICEF,
hace montones de campañas en muchísimos países para erradicar las prácticas de matrimonios infantiles. O sea que eso existe, incluso está institucionalizado en otras culturas, ¿no? Entonces, acá quizás, bueno, la gente se casa menos y va más directamente a las uniones estables de hecho, pero bueno, ahí hay todo un debate que hay que dar porque, bueno, naturalizamos y nos parece que es normal que a una chama se le resuelva la vida porque el señor, el de la bodega, dice que se empata con ella, ¿no? Ahí hay otras cosas que obviamente hay que evaluar. No sé si hay otra inquietud por allí. Sí, sí. Nairubi Ramírez pregunta lo siguiente, quizás para la profesora Ineco. ¿Cuál sería el procedimiento para una colocación familiar si los padres o alguno de ellos están fuera del país? ¿Los consulados son vitales en ese procedimiento? ¿Cómo Sí. sería? Sí, bueno, allí lo importante con la colocación, y va a depender de cuál sea el supuesto, ¿no? Si yo parto de la idea de que los padres están fuera del país, usualmente el tercero con el que está, o el cuidador que está encargado de ese niño, niña y adolescente es el que hace, y no voy a hablar de solicitud, tengo que hablar de demanda, hace esa demanda ante los tribunales de protección, ¿no? Entonces allí, bueno, quizás lo importante para el consulado pudiera ser que el papá dé un poder para un abogado acá en el país, y es otra cosa que no tiene que ver con un poder lorna, sino con un tema de representación judicial. Pero cuando hablamos de colocación familiar por entrega directa, el artículo 400, y vuelvo y lo repito, con eso hay que tener mucho cuidado porque la entrega directa de un niño o niña adolescente es ilegal, a menos que haga el procedimiento legalmente establecido, que es ese tercero el que hace esa demanda, con lo cual el tema de los padres pudiera ser importante para un tema de consentimiento, para lo que es el informe del equipo multidisciplinario que tiene que hacer el tribunal. Es un procedimiento que nosotros los abogados llamamos contencioso, o sea que es un procedimiento largo. Allí quizás la ventaja, o más que la ventaja, la ayuda extra que se le puede dar a la persona es hacer en la misma demanda una medida, lo que me llama medida cautelar, para que antes que termine todo ese proceso, que puede durar mucho tiempo, bueno, se otorgue, aunque sea la responsabilidad de crianza a ese tercero que está con ese niño acá en el país, porque es lo que yo digo, cuando tú tienes un niño o niña adolescente en Venezuela, que no están los padres, que son los titulares de la patria potestad, y a lo mejor ese niño del colegio se cayó, se fracturó un brazo, en el mejor de los casos requiere algún tipo de atención médica y no están los padres, es un problema, ¿ok? O para inscribirlo en el colegio, algo tan sencillo como inscribirlo en el colegio. Bueno, hay un tema del derecho a la educación, pero bueno, ¿quién es el responsable? Si pasa algo, el colegio levanta el teléfono y ¿a quién llama? Si no están los papás, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento pudiera ser de esa forma, lo que es esa demanda de colocación familiar, que la intente este tercero que está con ese niño, niña y adolescente ante los tribunales de protección. Lo importante sería tratar de hacer un contacto con esos padres que están fuera del país, que la única salvedad que pudiera hacer es que con el actual procedimiento de justicia virtual, entre comillas, en los tribunales de protección se están haciendo videollamadas y notificaciones por correo y por WhatsApp, eso es algo que es posible, con lo cual podríamos valernos de eso en esta situación. Gracias. Maisa Cedeño hace el siguiente planteamiento en el chat. ¿Consideran ustedes que la jurisprudencia mediante la cual ya una niña adolescente de 14 años no necesita autorización de sus padres para casarse ha sido más que un avance, una promoción para que las adolescentes incursionen inmaduramente en una relación de pareja de manera sexual y además legal? Oye, la jurisprudencia que hay al respecto tiene que ver con la edad para la celebración del matrimonio, que de 14 pasa a 16. Subió, exactamente. Subió la edad, lo que no quiere decir que no requieras la autorización. Son dos supuestos distintos, ¿ok? Esto tiene que ver con un tema de los requisitos para la celebración del matrimonio, y en los requisitos para la celebración del matrimonio hay una figura, estos son lo que uno llama requisitos no dispensables, porque no hay manera de obviarlos, que es la autorización, ¿ok? Entonces, en materia de autorización, una cosa es la edad, que yo no tenga 14, tenga que tener 16, y otra cosa es que requiera la autorización. La autorización siempre la voy a requerir. Las únicas excepciones que pueden haber es con el tema de la edad, si podemos hablar de una mujer que está embarazada, de una adolescente que está embarazada, o en el caso del varón, del hombre, que sea el papá de la persona con la que se va a casar el hijo que está esperando, pero es un tema
de la edad necesaria para la celebración del matrimonio. Yo no conozco, y ojo, puede pasar porque la jurisprudencia se actualiza constantemente. Yo no conozco de una sentencia donde elimine la autorización como requisito para la celebración del matrimonio, porque esa es una autorización que se tiene que tramitar a través de los tribunales de protección, y cuando uno arma lo que uno conoce como expediente esponsalicio ante los registros civil, tienes que llevar la autorización. Es como algo similar a lo que uno conoce como curatela, que si yo me voy a casar y tengo un hijo bajo mi patria potestad, tengo que hacer una curatela. Y eso no se ha eliminado, que yo lo sepa, pero bueno, yo pudiera haberme quedado atrás y no saber de esa sentencia. La única sentencia que conozco es de 1416 y no tiene que ver con la autorización siempre la va a exigir, lo que tiene que ver es con la edad. Nada que agregar, su señoría, usted es la que sabe de eso más que yo. Yo también me quedé en esa sentencia, yo también me quedé, esa es la que conozco. Sí, yo también, por eso que digo, a menos que haya otra, y si la persona que la preguntó la tiene, por favor me la hace llegar, porque entonces estoy dando mal la clase de los requisitos del matrimonio a mis alumnos. Porque yo tengo entendido es la edad, no sé la autorización que la haya, porque eliminar la autorización implica una derogatoria de un artículo del Código Civil, 62, 64, 65, por ahí, 66 del Código, y hasta donde sea esa derogatoria no ha llegado. Sí. Creo que hay otra pregunta, pero se me perdió, sobre un maltrato. Caramba. Aquí está, de Claritza. ¿Sí? Perfecto. En una aula llegar un niño con moretones, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, creo que Carla lo estaba colocando ahí, obviamente el Consejo de Protección, sin duda, más allá de los colegios deberían tener lo que se llama manuales de convivencia, donde puedan tener regulado esas situaciones y por lo menos hacer el registro del colegio, pero allí de entrada, consejo y hablar con los padres, ¿no? Porque bueno, los moretones, yo no, si bien soy abogado, no me gusta partir de la mala fe, me gusta partir de que no necesariamente fueron los padres los que ocasionaron esos moretones, ver qué ha pasado, y si no, obviamente acudir al Consejo de Protección del municipio. Sí, nosotros tenemos claro que la violencia no es una materia disponible, ¿no? Así es que se dice. Entonces ahí no caben conciliaciones, no caben acuerdos, allí hay que ir a las instancias para que por un lado está la vía administrativa que activa el Consejo de Protección y se acompaña, dependiendo de la gravedad de la lesión de la que estemos hablando, ¿verdad? Si hace falta entonces incluso hasta el Ministerio Público, ¿no? Si es algo una violencia, un maltrato infantil súper fuerte, que es reiterado, etcétera, etcétera. Sí, por eso te digo, va a depender del supuesto. Bien, yo creo que ya con esta última participación agotamos el tiempo de la actividad, de manera que vamos a concluir. No sé si las profesoras quieren hacer algún comentario de cierre antes de despedir. Sí, bueno, yo agradezco de nuevo la invitación. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un tema para todos los días, no para un evento, no para una celebración esporádica. Necesitamos a más y más personas que se sumen al movimiento por los derechos humanos de los niños, porque ciertamente, como lo dije hace unos minutos atrás, esta es una época, un momento histórico muy duro el que le tocó vivir a esta generación de niños, niñas y adolescentes. Son niños que están creciendo incluso desarraigados, sintiendo que en su propia patria, en su propio país, no hay futuro posible y que se tienen que ir caminando por la cordillera andina y llegar a otro lugar en donde puedan respirar, sonreír y soñar con un futuro. Eso tiene que acabarse y Venezuela tiene que convertirse en un país que proteja integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Sí, estaba revisando el chat, hay una última pregunta y mi corazón de abogado no me deja irme sin responderla. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de una adolescente sin cédula y se niega a sacarla porque su madre es indocumentada y no se sabe de ella? Bueno, lo primero que yo te pudiera decir es verificar esa acta de nacimiento, que la persona tenga su acta de nacimiento para obtener la cédula de identidad.
Esto puede tener varias cosas o varias aristas, pero lo primero es que podamos tener cédula para tratar de, con eso, tramitar acta de nacimiento para con eso tramitar la cédula. Hay una figura de medida de protección en materia de identificación que lo establece la ley. Yo aquí pudiera decir, bueno, que dependiendo del supuesto pueden contactarnos en clínica. Los teléfonos yo los coloqué en un principio, no me los sé de memoria. Los teléfonos de clínica son 0424 180 8245. Allí pudieran escribir por WhatsApp o hacer una llamada y se anota y se da la asesoría dependiendo del caso, por el tema de que la persona esté documentada, y puede haber varias aristas que no voy a discutir porque también es un tema privado, ¿no? Ahora bien, ya para despedirme, bueno, gracias a la invitación a todo el equipo de posgrado, el profesor Luis Pompilio, Carla, también aquí, antes nos veíamos en el aula de clase, ahora nos vemos por estos lados, y los invito a todos. O sea, yo se lo decía a Carla, yo soy fiel defensora tanto del posgrado, de la especialización, como de este programa nuevo, y todo aquel que pueda especializarse y que tengan esa oportunidad. De verdad que la especialización en derecho de familia da para mucho, sobre todo porque tiene una naturaleza a raíz de la convención, y cuando tú aprendes cómo se maneja, te das cuenta que los países latinoamericanos todos funcionan muy parecido, y eso desde el punto de vista de la internacionalización del abogado es muy, pero muy importante. Entonces yo creo que tanto el posgrado como este programa de profesionalización de violencia intrafamiliar es fundamental para la época que estamos viviendo, que es muy, pero muy dura para todos. Así que bueno, muchas gracias y espero que haya servido y que hayamos contestado su pregunta, y estamos a la orden en el Centro de Clínica Jurídica. Solo queda entonces agradecer nuevamente en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, a las profesoras Carla Serrano y María Fernanda Igneco por esta valiosísima actividad académica que han preparado para el día de hoy. Agradecerles a ustedes por su asistencia, dar también las gracias a la profesora Ana Fina Vargas y a Andreina Ibarra por su apoyo técnico, valiosísimo, aunque estén detrás de cámara, y invitarlos nuevamente a visitar nuestra página web, ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta académica en estudios de cuarto nivel, tanto en los programas que han sido mencionados el día de hoy, como en el resto de las disciplinas jurídicas. Les recuerdo que la grabación de esta conferencia va a ser publicada en los canales y redes de posgrado de la UCAP y de la Escuela de Derecho. Les reitero la invitación para la próxima conferencia, que será el próximo viernes 23 a las 4 de la tarde. Uno de los participantes preguntaba por el vínculo para el registro. Esa información está siendo difundida también por los canales y redes de posgrado. Estén atentos, allí se publicará tanto la información de los ponentes, temas, como el vínculo de registro para su participación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin Igual. para todos. Gracias.